Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestra revista La Atalaya de marzo del 2022. Es nuestro estudio que nos corresponde para esta semana del 9 al 15 de mayo. El tema de nuestro estudio es Siga llevando puesta la nueva personalidad después de bautizarse. Es el estudio número 11. En cuanto al texto base de este artículo es Colosenses capítulo 3 y el versículo 10. Vístanse con la nueva personalidad. Si vemos el avance, dice así: sin importar nuestros antecedentes o nuestro pasado, todos podemos ponernos la nueva personalidad. Para hacerlo, necesitamos seguir reajustando nuestra manera de pensar y esforzarnos por ser como Jesús. Este artículo analizará ejemplos de cómo pensaba y actuaba Jesús. También nos mostrará cómo podemos seguir imitándolo después de habernos bautizado. Así que empecemos con el párrafo número 1. ¿Qué determina principalmente nuestra personalidad? Sería la manera como controlamos nuestros pensamientos. Dependiendo de lo que pensemos será el resultado, ya sea inclinado hacia cosas de la carne o pensamientos que agraden a Jehová. Y esto aplica si somos recién bautizados o ya llevamos mucho tiempo. La pregunta número 2. ¿Qué preguntas contestaremos en este artículo? Una es, ¿qué es la nueva personalidad? Y ¿cómo podemos ponérnosla y llevarla siempre puesta? Veamos el subtítulo, ¿qué es la nueva personalidad? La pregunta 3. ¿Qué es la nueva personalidad y cómo nos vestimos con ella? Y se nos sugiere que debemos leer Gálatas 5, 22 y 23. Por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. No hay ley en contra de esas cosas. La pregunta decía, ¿qué es la nueva personalidad y cómo nos vestimos con ella? Es la manera de pensar y actuar que refleja las cualidades de Jehová. La persona que tiene la nueva personalidad ama a Jehová y a sus siervos, mantiene la felicidad a pesar de pruebas, fomenta la paz, es paciente, ama lo bueno, es apacible, etc. Todo lo que menciona en este párrafo número 3 y lo que dice también Gálatas 5, 22 y 23. Ahora veamos la pregunta 4. ¿Por qué no se pueden cultivar una a una las cualidades que se mencionan en Gálatas 5, 22 y 23? Porque están relacionadas unas entre otras. Por eso es que no dice los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 dice el fruto del Espíritu y menciona todas. Entonces, no son distintas. Todas están conectadas. Por eso aquí se pone un ejemplo. Si amamos a los demás, seremos pacientes y amables con ellos. Y así va todo de la mano. Así que no es que podemos hacer uno y otro no. Si hacemos uno, todos se tienen que practicar. Recuerde, la expresión es el fruto del Espíritu. El subtítulo que sigue es ¿cómo nos ponemos la nueva personalidad? La pregunta 5. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? ¿Y por qué deberíamos estudiar la vida de Jesús? Para esto se nos pide leer 1 Corintios 2:16, donde dice, porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que pueda instruirlo? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. La pregunta 5 era, ¿qué significa tener la mente de Cristo y por qué deberíamos estudiar la vida de Jesús? Significa pensar como Jesús e imitarlo. Y eso nos ayuda a reflejar las cualidades de Jehová, porque Jesús imitaba a Jehová a la perfección. Entonces nosotros como que podemos imitar esto que no es tan alcanzable como en el caso de Jehová, pero sí algo parecido a lo de Jesús. El párrafo 6.
¿Qué debemos recordar cuando nos esforzamos por ponernos la nueva personalidad? En lo personal me gustan estos 3 puntos que pone el esclavo aquí. Primero, hemos sido diseñados para ser como Jehová y Jesús lo son. Recuerde que en Génesis 1:26 se menciona que fuimos hechos a la imagen y semejanza. Así que podemos hacerlo, no a la perfección, pero sí lograr lo que más podamos. Segundo, que el Espíritu Santo de Jehová, que es la fuerza más poderosa, nos puede ayudar a lograr cosas que jamás lo haríamos por sí solos. Y tercer punto, que Jehová está consciente de que no vamos a hacer las cosas a la perfección, pero su Espíritu nos va a ayudar. Eso es una demostración de tener un Padre tan amoroso. El párrafo 7 tiene la pregunta, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a analizar 4 cualidades del fruto del Espíritu de Dios. Veremos cómo lo imitó Jesús y lo que nosotros podemos aprender de su ejemplo. Además de algunas preguntas que vamos a ir analizando que nos van a ayudar a examinar dónde debemos mejorar cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta 8. ¿Cómo mostró Jesús su amor? Pues haciendo sacrificios por Jehová y por nosotros. ¿Por qué decimos sacrificios por Jehová? Porque Jesús al venir a la tierra tuvo que dejar todo lo que él tenía en los cielos, su posición, su cuidado amoroso de su Padre, la protección de cualquier otra cosa. Pero aquí en la tierra él tenía que sufrir maltrato físico, verbal y hasta morir. Así que eran sacrificios que lo hizo por su Padre. Y por nosotros, porque gracias a ese sacrificio tenemos esperanza. Él cuando estuvo aquí en la tierra, demostró que era cariñoso y compasivo con la gente, entendía al ser humano. Y es que él también participó en la creación, por lo tanto, él entendía que lo que se hizo era muy valioso y había que mantenerlo en existencia. También él buscaba maneras de transmitir la verdad para que las personas tuvieran esperanza, porque sabían que eran personas muy dolidas en cuanto al sufrimiento que cada vez se incrementaba en ellos. La pregunta número 9. ¿Cómo podemos mostrar amor siguiendo el ejemplo de Jesús? Se menciona 1 Juan 4:20. El que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Por eso es una obligación mostrar amor a los demás. De esa manera, aquí hay algunas preguntas que podemos hacernos. ¿Siento un amor profundo por los demás? ¿Soy compasivo al tratar a otros, aun cuando ellos sean desagradables conmigo? ¿Dedico mi tiempo y recursos a hablar a otras personas de Jehová por amor? ¿Lo hago hasta cuando la mayoría de la gente no lo valora o hasta cuando se oponen a mí? ¿Podría dedicar más tiempo a la predicación? Todas estas preguntas fueron cumplidas por Jesús. Él se esforzó por ponerlas en práctica. Y nosotros también tenemos ahí las ideas que podríamos realizar para que podamos imitar a Jesús. La pregunta 10. ¿Qué hacía Jesús para fomentar la paz? Él tomaba la iniciativa para estar en paz con los demás y animaba a resolver los problemas entre los demás. Por eso tenemos textos como el de Mateo 5, donde recomendaba que antes de realizar un sacrificio a Jehová, vayamos a arreglar los problemas que teníamos con otros. Y también hasta decía frontalmente a las personas, como a sus apóstoles, que dejaran de topar temas que simplemente creaban problemas. Párrafo 11. ¿Cómo podemos fomentar la paz? Igual que Jesús, primero, evitar conflictos. Y segundo, si surgieran, tratar de hacer las paces lo más pronto posible o animar a los hermanos que están en esa situación. Y también vienen aquí preguntas que nos hacen reflexionar. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ceder para hacer las paces con otros? ¿Guardo rencor si un hermano hiere mis sentimientos? ¿Pretendo que sea la otra persona la que dé el primer paso para resolver las cosas? ¿O lo doy yo, aunque crea que ella tiene la culpa? Y una última,
¿Animo a los que tienen problemas entre ellos a que hagan las paces? Así que como estamos viendo, hay un párrafo cómo Jesús aplicaba y otro párrafo de cómo nosotros podemos imitarlo a Jesús. Veamos ahora el párrafo 12. ¿Cómo demostró Jesús que era amable? Tenemos como ejemplo el caso que aparece en Mateo 15, 22 al 28, donde una mujer le solicita a Jesús que le cure a su hija. Al principio trató de probar cómo estaba su fe, pero una vez que vio el tipo de fe tan hermosa que tenía, curó a la niña y demostró amabilidad. Pero también un punto interesante es que él no se dejaba llevar por el sentimentalismo, es decir, no era lo que decíamos un corazón tan blando que permitía cualquier cosa. También se pone aquí el caso de cómo tuvo que reprender a Pedro cuando él le dijo que no iba a tener una muerte como estaba diciendo. Y las palabras que usó Jesús fueron fuertes porque le dijo: ponte detrás de mí, Satanás, porque no estás pensando como piensa Dios, sino como piensa el hombre. Como claramente dice el párrafo, debe haberse sentido avergonzado Pedro por esas palabras, pero fue por su bien, y sabemos que Pedro no guardó resentimiento. Así que Jesús era amable con las personas, pero tampoco dejaba pasar por alto cosas que tenían que ser corregidas. El párrafo 13. ¿Qué tenemos que hacer a veces para ser verdaderamente amables? Como en el caso de Jesús, en ocasiones debemos hablar con franqueza. Y para tratar esos puntos, es bueno que lo que decimos esté basado en los principios de la palabra de Dios. Queremos ser afectuosos y pensar que los hermanos van a dar lo mejor de sí porque aman a Jehová y también porque van a aceptar el consejo que le vamos a dar con cariño. Por eso aquí hay preguntas como: ¿me atrevo a hablar cuando veo que alguien a quien quiero está haciendo algo malo? ¿Y cómo lo hago? ¿Con amabilidad o soy duro? ¿Y por qué le doy el consejo? ¿Es porque estoy enojado con la persona o porque quiero lo mejor para ella? Sin duda, excelentes preguntas que nos hacen ver que hay un motivo bueno o puede ser un motivo también incorrecto. Veamos ahora la aplicación de Jesús en otro punto. Párrafo 14. ¿Cómo demostró Jesús la bondad? Porque él ayudaba con el motivo correcto. Y aquí viene el punto. ¿Acaso se puede hacer algo bueno con un mal motivo? Sí. En Mateo 6, del 1 al 4, se indica de los hipócritas que en las calles estaban hablando aparentemente, pero solamente por llamar la atención, y daban algo a favor de otra persona, pero con el propósito de que ellos sean alabados. Así que se puede hacer algo bueno, pero también con un motivo incorrecto. Ahora veamos la aplicación para nosotros en el párrafo 15. ¿Cómo podemos ser verdaderamente buenos? Como se mencionó en el punto anterior, haciendo las cosas pero pensando en los demás y no en beneficiarnos nosotros. Y aquí ponen las preguntas: ¿puedo decir que no solo sé lo que es correcto, sino que además lo hago? ¿Por qué hago cosas buenas? Y tenemos aquí esta fotografía combinada donde se ve cómo un cristiano puede imitar a Jesús. Dice ahí bajo la nota: cuanto más aprendamos a pensar como Jesús, mejor reflejaremos su personalidad. Seremos amigables, amables, valerosos, francos, etc. Eso consta la nueva personalidad. Ahora tenemos el subtítulo: ¿cómo podemos mantener en buen estado la nueva personalidad? Pregunta 16. ¿Qué tenemos que hacer todos los días y por qué? Debemos buscar todos los días maneras de manifestar el fruto del Espíritu. Es esta fuerza activa que debe motivarnos a actuar. Y debemos nosotros hacer lo posible para demostrar que nuestra fe es activa, como dice Santiago 2:26, que no está muerta. Y que esas cualidades que produce el Espíritu de Dios, pues se las va a manifestar. Otros las van a poder ver. Párrafo 17. ¿Qué podemos hacer cuando no manifestamos el fruto del Espíritu como deberíamos?
no queremos darnos por vencido. Aquí se pone el caso de una ropa. Si se nos rompe, no la desechamos enseguida. Si es ya muy vieja tal vez, pero si no, pues tratamos de arreglarla y que quede lo mejor posible. Y por supuesto, ya eso nos ayuda a tener más cuidado para una próxima vez. Lo mismo es acá con la nueva personalidad. Si fallamos en el trato hacia alguien, pues no queremos desanimarnos. Simplemente en la próxima, primero arreglar el asunto, hacer las paces y en la próxima ocasión ser más cuidadoso en cómo decimos algo o lo que hacemos. Veamos el párrafo 18. ¿De qué podemos estar seguros? Que nuestro amoroso Padre observará nuestro esfuerzo por vestirnos de la nueva personalidad. Y si Él ve que no conseguimos como queremos o como debemos, Él nos va a ayudar. Y aquí tenemos un consejo. Se ha analizado 4 cualidades del fruto del Espíritu de Dios, pero las demás las podemos analizar por nuestra propia cuenta siguiendo la guía de estudio para los testigos de Jehová con el tema El vivir cristiano y luego en el subtema Fruto del Espíritu. De esa manera vamos a ir viendo otros detalles cómo aplicar en nuestras vidas. Ahora vamos al repaso. ¿Lo recuerda? La primera pregunta es, ¿qué es la nueva personalidad? Vimos que es la nueva manera de pensar y actuar que refleja las cualidades de Jehová. La otra pregunta, ¿cómo podemos ponernos la nueva personalidad? Pensando como Jesús pensaba y actuaba. Y necesitamos solicitar al Espíritu de Jehová para esforzarnos en imitarlo a Él y a Jesús. También queremos ser amorosos, hacer las paces, ser amables y todos los puntos que hemos tratado. La última pregunta, ¿cómo podemos mantener en buen estado la nueva personalidad? Debemos buscar nuevas maneras de manifestar el fruto del Espíritu de Dios. Y como vimos en la parte final, no desanimarnos si creemos que nos falta mejorar o estamos fallando en algo. Jehová está dispuesto a ayudarnos. Así que ahí tenemos algunas ideas, queridos hermanos, para nuestro estudio de la revista La Atalaya de esta semana del 9 al 15 de mayo. Esperamos el poder aprovechar en nuestra reunión y participar con comentarios durante el fin de semana. Recordamos el título, Siga llevando puesta la nueva personalidad después de bautizarse. Este es el artículo de estudio número 11 de la revista La Atalaya de marzo del 2022. Esperamos disfrutar de esta reunión en nuestros respectivos salones de reino y si es la voluntad de Jehová, pues poder encontrarnos en una próxima ocasión.